Está Enrique de Rosa con nosotros, que es psiquiatra. Enrique, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Tanto tiempo. Feliz año antes, ¿no? Lo mismo, Enrique, lo mismo. Gracias, que siempre que te requerimos sos muy generoso con nosotros. ¿Por dónde empezamos, Enrique, para asimilar una noticia de estas características? Mira, lo interesante es que vos no empezaste por donde la gente normalmente empieza, que es qué le pasa en la cabeza de, sino que hablaste de el contexto, la sociedad. Y si uno no entiende al individuo en un contexto que es lo social, es decir, de cómo se crió, pero también quienes intervinieron, no puede entender nada, porque supongamos yo te diga, no, bueno, tiene tal tipo de personalidad, podríamos ser psicopática, narcisista, perversa, todo lo que vos quieras, nos quedaríamos muy cortos, porque en realidad todo eso ocurre en un contexto de desidia o de ser espectadores pasivos y casi perversos en algún sentido, porque también la pasividad tiene ese lado perverso, lo que se llaman los pecados de omisión, ¿no? Es decir, pertenecer a una república, una cosa pública, implica que uno participa. Y en función de esa participación también puede pedir. Ahora, cuando uno no entiende eso, acá el tema es muy, muy profundo en el caso Lucio, que es el caso de varios otros que ocurren lamentablemente constantemente, y es que estas dos personas, que justamente vos también decís muy bien, dejemos de romantizar, dejemos de también exigirle a alguien que tenga que tener, alguien me preguntaba hoy, instinto materno, Claro. sino que, digamos, bueno, hubo dos personas, pero hubo dos personas que quizás no estaban en condiciones de hecho no estaban en condiciones sin embargo no hubo una instancia superior que dijo, no, miren, vamos a proteger a ese menor, y posiblemente también nos vamos a ocupar de protegerlos a ustedes. Claro. Ahora, Enrique, uno siempre trata de aportar, es casi una obligación nuestra, que tenemos un micrófono o una cámara delante, una mirada, y profundizar un poco. Uno a veces se encuentra diciendo cuánto de la desintegración social hay en un caso de estas características, cuánta responsabilidad tenemos todos. Por ahí del otro lado, que está diciendo, pará, yo tengo una vida simple, honesta, transparente, lejos de la violencia. ¿Es la sociedad desintegrada o dentro de la sociedad, con todos sus defectos, con este país que tiene tantas imperfecciones y tantas perfecciones, por decirlo de alguna manera, hay que pensar que es una sociedad desintegrada o hay casos aislados que la sociedad no logra, digamos, verlos antes de que se conviertan en una tragedia? Ahora, no es lineal. No es la sociedad la culpable, como si fuese una línea, no es la sociedad la responsable, pero sí esto ocurre en el contexto de una sociedad. Es decir, los médicos, los policías, los jueces, los fiscales, todos que intervienen, esos son los que conformamos una sociedad. Entonces, en realidad, si uno lo puede entender, si uno se saca del medio en principio de buscar quiénes son los culpables, inocentes, quién es loco, no loco, quiero decir, a ver, ¿cómo llegamos a esta situación en la cual un chico fue abusado con objetos sexuales, fue llevado a hospitales, tuvo fracturas, tuvo lesiones? La autopsia es terrible. Entonces, la famosa frase de Locke, del criminólogo, era: los cuerpos hablan. Ese cuerpo habló de una historia. En esa historia pasaron cantidades de personas. Entonces, a ver, no es la sociedad como si fuese la culpable y eso excusa a los individuos. Los individuos son emergentes de una sociedad en el cual nos caben diferentes grados de participación, responsabilidad, como queramos llamarlo. Y bueno, finalmente en ese contexto ocurre un emergente. Por ejemplo, cuando todos vemos en la calle chicos pidiendo limosna de edad mínima en el centro de Buenos Aires, en alguna medida todos hemos naturalizado eso, y sin embargo sabemos que eso tiene que ver con un grado de maltrato a la niñez, y sin embargo, porque vivimos en un país con un grado de pobreza importante, el tema nos parece normal. Claro. Ahora, Enrique, ¿cómo evoluciona o cómo involuciona una sociedad y cuánto tienen que ver la política o los dirigentes en esto? Esa segunda parte desconozco por decirlo, pero sí que todos los efectos son imitativos. Es decir, si en algún punto, aún en la peor de las situaciones y de la peor de las pobrezas, hubiese alguien que hubiese llamado un punto de alerta, de sentido común, es decir,
no se necesita ser un psiquiatra forense, abogado o lo que sea, para entender que ahí había un alguien, un niño vulnerable sufriendo. Entonces, en algún punto estamos respondiendo a una sociedad en la cual la violencia está instalada y todos hemos caído en una especie de lo que se llama en psicología indefensión aprendida, es decir, creemos que no hay nada que se pueda hacer. Hay un efecto en psicología, lo puse en una nota el otro día, que se llama el efecto espectador. Todos creemos cuando una sociedad está paralizada o pasiva, cree que no se puede hacer nada. Entonces, en ese punto sí la dirigencia tiene mucha importancia, porque o mucha responsabilidad, porque nos ha acostumbrado que realmente nuestro destino es incierto, que no tenemos posibilidades, no tenemos control ni tenemos poder. Claro, y en ese no hay nada que podemos hacer, en esa suerte de pasividad o de perplejidad con que la sociedad se mira o nos miramos todos, como cierta resignación, ¿planteás vos? Claro, en realidad el punto no es mío, es un efecto de un psicólogo que se llama, muy conocido, Martin Seligman, que se llama indefensión aprendida. Es decir, uno prueba, y en un momento deja de probar. Cuando fracasa, intenta, y es lo que pasa hoy, desde hace décadas en el país, en varias áreas. Nosotros estamos hablando de este caso Lucio, sí. Pero ¿cuántos casos hay de personas que hacen denuncias frente a la justicia tras otra? Yo creo que con vos hemos hablado del caso de Adriana Cruz hace unos años, pero San Vicente, la muerte. Sí, claro. Bueno. Sí, claro, es que caso Lucio quizás sea muy extremo, porque obviamente ha terminado de una manera imposible de pensarla. Creo que esto es lo que de alguna manera nos motivaba a convocarte, Enrique, para que nos ayudes a ver cómo uno asimila una noticia con un final tan escabroso y tan complejo. Pero fallas del Estado, comisarías de la mujer que reciben denuncias y no saben qué corno hacer porque no están preparadas, hospitales que no distinguen si un chiquito fue abusado, maltratado, permanentemente hay. Perdón, y termino porque dije lo de Adriana Cruz. Hubo 17 denuncias en fiscalía, hubo internaciones psiquiátricas, y como era un padre que denunciaba a una madre diciéndole, mire, le va a pasar algo a mis hijas, no se le creía. Es decir, en algún punto también atrevámonos a abordar que la real política de género tiene que ser, en algún punto, entender que las cosas pasan en todos los sentidos, no pasan de un lado para el otro, porque parte del gran tema en esto es que en algún punto, imagino que la jueza o quienes intervinieron, imaginaron que una madre no puede hacer algo terrible. Y en realidad el problema, lo dijiste vos al principio, dejemos de llamarlo madre y digamos, bueno, mire, es una persona que posiblemente no tenía la capacidad mínima de empatía siquiera hacia un hijo. Claro. Salgo un poquitito de Lucio, pero me quedo en lo que está viviendo esta sociedad. ¿Qué dejó la pandemia? ¿Qué están viendo? En materia de salud mental, ¿no? Y en materia de salud mental estamos viendo desde el inicio algo que era grave y era eso. Las situaciones de encierro generaron situaciones en principio, de psicología carcelaria en algún punto. Es decir, la gente empezó a tener respuestas que tenían que ver con el enclaustramiento. Después, bueno... Parate un minutito ahí, Enrique. La pandemia y el encierro dejó en sectores de la sociedad psicología carcelaria. Sí, psicología de enclaustramiento, en la cual... A ver, el caso Lucio en parte es esto. Es decir, saquemos que acá eran dos mujeres. La cantidad de abusadores sexuales infantiles, hombres, que de golpe volvieron al mismo lugar físico. Yo esto lo he hablado en la época que estaba manejando, trabajando en el tema en la provincia de Buenos Aires, y vamos a tener un problema en las semanas iniciales, porque estamos devolviendo a sujetos peligrosos a su área en la cual los hemos puesto fuera del perímetro. De hecho, se volvía a encerrar en el mismo ámbito a un sujeto con la mujer. Entonces, claro, con la mujer que golpeaba, con la mujer que maltrataba, con los hijos que maltrataba, con los hijos que abusaba. Y la verdad, la cantidad de casos que hubo de eso, desde el inicio, que quedaron tapados, no había que decirnos. Casos de suicidio que había desde el inicio, que no había que decirnos, pero fueron muy importantes. Entonces, claro, cuando vos volvés a meter a todo el mundo en un lugar, indefectiblemente quedan secuelas traumáticas. Eso es lo que se ve. El lunes, Enrique, vamos a tener otra noticia que nos va a sacudir a todos, que es la sentencia
por el caso Fernando Báez Sosa. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó ahí? También digamos, que expone niveles de violencia, falta de límites, pibes pegándole a pibes de su propia edad en el piso cuando saben que se están por morir. Digo, bueno, todo lo que venimos hablando del caso Fernando. Bueno, en parte me cabe en algo que yo no puedo participar porque yo he sido perito de la causa, ¿no? Entonces, por parte de la querella. En realidad, el tema vuelve a ser más o menos parte de lo mismo. Vos estarás más que informado que previamente a Fernando había habido otra pelea en la cual también patean a una persona en el piso, nada más que no se mueren, no lo matan. El problema es ese. El caso Fernando fue la muerte, pero lamentablemente el caso Fernando no es extraordinario. La difusión del caso Fernando fue extraordinaria. Pero el gran tema es que también es una cadena de eventos en que la inseguridad en los boliches, el alcohol, la falta de control, las zonas de alguna manera liberadas para casi, yo diría, las zonas de veraneo tienen una especie de fantasía de liberación, de descontrol y demás. Entonces hay un tema muy importante. Luego pensemos en el grupo de gente que actuó, el grupo de personajes que actuaron, tenía una cantidad de antecedentes muy importantes. También, otra vez, en la historia de siempre, nunca estas cosas aparecen de la nada. Habían pasado en varias situaciones, y simplemente no habrán matado a nadie, supongo, o no habrán matado a nadie y no se difundió. Pero que la idea de castigo estaba implícita, la idea de violencia, la idea de peleas en los boliches. Por eso la disculpa, vos fíjate que es una disculpa guionada, porque ellos siguen entendiendo. Sí, plenamente guionada. Sabes que ayer la volví a ver y claramente guionada. Cada uno decía la misma palabra que el anterior, claramente no había ningún tipo de empatía ni sentimiento, ¿no? Ahí. Claro, a ver, vos pensalo 2 segundos, ¿qué te pasaría a vos si por desgracia tropezás a una persona que se te cruza en el auto, que vos no sos culpable, pero la mataste? Seguro. Y bueno, tendrías otra respuesta. Seguro. Pero bueno, el caso es que cuando vos tenés gente así que cree que pasa esto, hay un concepto que se llama desconexión moral. Tu moralidad no está enganchada con el otro, entonces sos un tipo muy peligroso. Enrique, abrazo grande, gracias por estar cada vez que te solicitamos. Muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Buenas tardes. Gracias, Enrique de